Toma eso, desgraciada asquerosa. Las palabras de Cynthia resonaron en mis oídos mientras la sartén volaba por el aire directo hacia mi cabeza. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi el hierro negro acercándose a mi rostro. Pero lo que más me dolió no fue el golpe que esquivé por milímetros, sino la risa de mi propio hijo Alfredo, grabando todo con su celular como si fuera el espectáculo más divertido del mundo. Sus carcajadas se mezclaban con los gritos histéricos de su esposa mientras yo temblaba en una esquina de mi propia cocina, la cocina donde tantas veces le había preparado su comida favorita cuando era niño. En ese momento, viendo a mi único hijo riéndose de mi terror, supe que había perdido para siempre al pequeño que una vez me abrazaba y me decía que yo era la mujer más importante de su vida. Ahora, a los 63 años, me encontraba siendo atacada por la mujer que él había elegido sobre mí, mientras él filmaba mi humillación para después mostrarle a sus amigos como si fuera una broma graciosa. La sartén se estrelló contra la pared dejando una marca horrible que aún hoy me recuerda esa noche de pesadilla. Pero créanme cuando les digo que después de unos minutos, ninguno de los dos seguía riéndose, porque los dos se quedaron sin techo y sin un centavo en el bolsillo. Mi nombre es Marta, tengo 63 años y vivo en un pequeño pueblo donde todos se conocen. Durante años pensé que había fracasado como madre, que no había sabido educar bien a mi hijo, que tal vez merecía todo el desprecio que me mostraba. Pero ahora sé la verdad, y esa verdad cambió todo. Para entender cómo llegué a ese momento de horror en mi propia cocina, necesito contarles mi historia desde el principio. Nací en una familia tan pobre que había días en los que mi madre tenía que decidir si compraba pan o pagaba la luz. Mi padre trabajaba en una fábrica de la madrugada hasta la noche. Llegaba a casa tan cansado que apenas podía hablar. Teníamos una casa pequeña con paredes que dejaban pasar el frío en invierno, y durante las tormentas el techo goteaba tanto que poníamos ollas por toda la sala para recoger el agua. Recuerdo que mi madre siempre me decía que las mujeres como nosotras teníamos que ser fuertes, que la vida nos iba a golpear muchas veces, pero que nunca podíamos rendirnos. Ella limpiaba casas ajenas para ganar unos dólares extra, volvía con las manos agrietadas y los pies hinchados, pero nunca se quejaba. Me enseñó que el trabajo honesto era lo único que nos sacaría de la pobreza, que el estudio era la única herencia que podía dejarme. Cuando tenía 18 años conocí a Roberto, el hombre que se convertiría en el padre de Alfredo. Era un muchacho trabajador, de buena familia, que me prometió que juntos construiríamos una vida mejor. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Yo llevaba un vestido rosa que había pertenecido a mi madre, y él usaba el único traje que tenía. No teníamos dinero para una gran celebración, pero estábamos llenos de sueños y esperanzas. Los primeros años fueron hermosos. Roberto trabajaba en una empresa de construcción. Yo cuidaba de nuestra pequeña casa y soñaba con el día en que tendríamos hijos. Cuando finalmente quedé embarazada de Alfredo, sentí que la vida por fin me sonreía. Roberto estaba tan feliz que salía a contarle a todo el vecindario que iba a ser papá. Pintamos el cuarto del bebé de verde claro, compramos una cuna de segunda mano que Roberto arregló con tanto amor que parecía nueva. Alfredo nació una madrugada de primavera, después de 12 horas de trabajo de parto que pensé que me matarían. Pero cuando lo vi por primera vez, cuando sentí su pequeño cuerpo caliente contra mi pecho, supe que todo había valido la pena. Era perfecto, con unos ojos grandes y curiosos que me miraban como si fuera lo más importante del universo. Roberto lloró cuando lo cargó por primera vez, susurrándole al oído que él sería un padre diferente, que nunca le faltaría nada. Durante 5 años fuimos una familia feliz. Alfredo era un niño inteligente y cariñoso, siempre pegado a mis faldas, ayudándome en la cocina parado en una silla para alcanzar la mesa. Le encantaba que le contara cuentos antes de dormir, y él inventaba finales diferentes para cada historia. Roberto trabajaba duro, pero siempre encontraba tiempo para jugar fútbol con su hijo en el patio trasero, para enseñarle a andar en bicicleta, para llevarlo a pescar los domingos al río. Pero la felicidad a veces es frágil como el cristal. Una tarde de diciembre, Roberto no regresó a casa a la hora usual. Yo estaba preparando la cena. Alfredo jugaba en el piso con sus carros de juguete, cuando sonó el teléfono. Era el jefe de Roberto. Con una voz temblorosa me dijo que había ocurrido un accidente en la obra, que una viga había caído mal y que mi esposo estaba en el hospital. Tomé a Alfredo en brazos y corrimos al hospital, pero ya era demasiado tarde. Roberto había muerto en el camino, a los 28 años, dejándome viuda con un niño de 5 años y un futuro incierto. La muerte de Roberto me destrozó completamente. Durante meses no pude levantarme de la cama.
Mi hermano Mauricio tuvo que venir a cuidar de Alfredo porque yo no podía ni siquiera cocinar. Perdí tanto peso que la ropa me quedaba enorme, y había noches en las que lloraba tanto que Alfredo se acostaba a mi lado y me acariciaba el cabello diciendo: mamá, no llores, yo te voy a cuidar. Esa promesa de mi hijo de 5 años fue lo que me salvó. Un día desperté y me di cuenta de que tenía una razón para seguir viviendo, que Alfredo me necesitaba fuerte, que no podía fallarle como habían fallado otros padres a sus hijos. Así que me levanté, me sequé las lágrimas y decidí que haríamos todo lo posible por salir adelante juntos. Conseguir trabajo no fue fácil para una viuda con un niño pequeño. Muchas empresas no querían contratar a alguien que pudiera faltar por emergencias familiares, y los trabajos que conseguía pagaban muy poco. Primero trabajé limpiando oficinas por las noches, cuando Alfredo ya estaba dormido. Mi vecina Aurora se quedaba con él, una mujer mayor que había perdido a sus propios hijos y que amaba a Alfredo como si fuera su nieto. Salía de casa a las 10 de la noche y regresaba a las 6 de la mañana, exhausta pero con algunos dólares en el bolsillo. Durante el día dormía unas pocas horas mientras Alfredo estaba en la escuela, y cuando regresaba le ayudaba con las tareas, le preparaba la cena y trataba de ser la mejor madre que podía ser con las pocas fuerzas que me quedaban. Alfredo nunca se quejó de nuestra situación. Al contrario, se convirtió en mi pequeño compañero de vida. Aprendió a prepararse el desayuno solo cuando yo llegaba muy cansada del trabajo, me esperaba despierto algunas noches para asegurarse de que había llegado bien a casa, y siempre me decía que cuando fuera grande iba a trabajar mucho para que yo no tuviera que limpiar más oficinas. Los fines de semana los pasábamos juntos haciendo las tareas del hogar. Él me ayudaba a lavar la ropa, a tender las sábanas en el patio, a ir al mercado a comprar lo más barato que encontráramos. A veces tenía dinero suficiente para comprarte un helado, y su sonrisa cuando se lo daba valía más que cualquier tesoro del mundo. En las noches le contaba historias de su padre, de cómo Roberto había sido el hombre más bueno que había conocido, de cómo había amado a Alfredo desde antes de que naciera. Le mostraba las pocas fotos que teníamos, le relataba anécdotas de cuando era bebé, y Alfredo las escuchaba con los ojos brillantes, como si estuviera conociendo a un héroe. Cuando Alfredo cumplió 8 años, conseguí un trabajo mejor en una fábrica de ropa. El horario era de día, el sueldo era más estable, y por primera vez en años pude dormir por las noches como una persona normal. Alfredo estaba feliz porque ahora podía llegar a casa y encontrarme despierta. Podíamos cenar juntos y él podía contarme todo lo que había pasado en la escuela. Con mi nuevo trabajo empecé a ahorrar dólar por dólar. Tenía una lata vieja donde guardaba el dinero extra, soñando con el día en que pudiera comprarle ropa nueva a Alfredo, o llevarlo a un restaurante bonito, o tal vez incluso cambiar el techo de la casa que seguía goteando cuando llovía fuerte. Alfredo era un estudiante excelente, siempre el mejor de su clase. Los maestros me decían que era inteligente, responsable, que seguramente podría conseguir una beca para estudiar en la universidad. Yo me sentía tan orgullosa cuando me llamaban para decirme lo bien que se portaba mi hijo, lo respetuoso que era con todos, lo mucho que ayudaba a sus compañeros que tenían dificultades. En casa me ayudaba con todo sin que se lo pidiera. Lavaba los platos después de cenar, barrería el patio, ordenaba su cuarto, y siempre tenía tiempo para sentarse conmigo en el sofá viejo de la sala y preguntarme cómo había estado mi día. Era como tener una pequeña pareja que me cuidaba y me acompañaba en todo. Los domingos íbamos juntos a la iglesia, él con su camisa blanca bien planchada y yo con mi mejor vestido, que era rosa pálido y lo había comprado en una tienda de segunda mano. Después del servicio caminábamos por el parque del pueblo, comprábamos paletas de hielo si había dinero extra, y nos sentábamos en una banca a hablar de nuestros sueños. Alfredo siempre decía que quería estudiar para ser ingeniero, que iba a construir casas bonitas para familias como nosotros, que jamás habría techos que gotearan ni paredes húmedas. Me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa grande con un jardín lleno de flores, que yo nunca más tendría que trabajar tanto, que él se haría cargo de todo. Esas promesas me llenaban el corazón de esperanza. Veía en los ojos de mi hijo a un hombre bueno, trabajador, que había aprendido el valor del esfuerzo porque habíamos pasado dificultades juntos. Pensaba que Roberto estaría orgulloso del joven en el que se estaba convirtiendo Alfredo, de cómo había crecido sin un padre pero con tanto amor. Cuando cumplió 15 años, Alfredo consiguió un trabajo de medio tiempo repartiendo periódicos por las mañanas antes de ir a la escuela. Yo no quería que trabajara, prefería que se concentrara en los estudios, pero él insistió diciendo que quería ayudarme con los gastos de la casa. Cada sábado me entregaba los pocos dólares que ganaba, y aunque yo trataba de que se quedara con algo para él, siempre me decía: mamá, somos un equipo,
lo que es mío es tuyo. Con el dinero extra que traía Alfredo pudimos arreglar finalmente el techo de la casa. Contratamos a un señor del pueblo para que cambiara las tejas rotas y sellara las goteras. El día que llovió por primera vez después de la reparación, Alfredo y yo nos quedamos despiertos escuchando, esperando el sonido familiar de las gotas cayendo en las ollas. Pero no cayó ni una sola gota, y nos abrazamos celebrando como si hubiéramos ganado la lotería. Esos fueron los años más hermosos de mi vida. Alfredo y yo éramos como dos compañeros de aventura enfrentando el mundo juntos. Él me contaba de las chicas que le gustaban en la escuela, yo le daba consejos sobre cómo ser un caballero, cómo tratar a las mujeres con respeto. Me mostraba sus calificaciones con orgullo, siempre sobresalientes, siempre el mejor estudiante de su generación. Cuando se graduó de la preparatoria, fue el alumno con las mejores notas de toda la escuela. En la ceremonia de graduación, cuando subió al escenario a recibir su diploma, no pude contener las lágrimas. Ahí estaba mi niño, convertido en un joven alto y guapo, con los ojos de su padre y la sonrisa que me había acompañado durante tantos años difíciles. Esa noche me dijo mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Gracias por nunca rendirte, gracias por enseñarme que con trabajo honesto se puede llegar lejos. Te prometo que voy a estudiar ingeniería, que voy a ser exitoso, y que jamás te voy a decepcionar. Te amo más que a nada en este mundo. Conseguimos que Alfredo recibiera una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad de la capital. Era la primera persona de nuestra familia que iba a estudiar una carrera profesional. El día que se fue a la universidad, lo acompañé a la estación de autobuses con una maleta vieja que habíamos llenado con toda la ropa que pude comprarle. Cuando el autobús arrancó y vi su cara en la ventana diciéndome adiós con la mano, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque mi hijo había logrado salir del pueblo, había conseguido la oportunidad que yo nunca tuve. Pero también miedo, porque por primera vez en 18 años iba a estar sola en esa casa, sin su risa llenando los cuartos, sin su voz contándome las cosas que había aprendido cada día. Los primeros meses me llamaba todas las semanas, me contaba de sus clases, de sus nuevos amigos, de lo diferente que era la vida en la ciudad. Yo le enviaba lo poco que podía ahorrar para que comprara libros o tuviera algo de dinero para emergencias, aunque él siempre me decía que no necesitaba nada, que la beca cubría todo. Durante el segundo año de universidad, Alfredo empezó a llamar menos seguido. Cuando lo hacía, sonaba distinto, más serio, como si estuviera creciendo rápidamente y dejando atrás al niño que había sido. Me contaba menos detalles de su vida, nuestras conversaciones se hacían más cortas, y aunque yo trataba de no preocuparme, sentía que algo estaba cambiando. Fue durante el tercer año de universidad cuando Alfredo me llamó para contarme que había conocido a alguien especial. Su voz sonaba diferente, emocionada, como si hubiera descubierto algo maravilloso. Me dijo que se llamaba Cynthia, que estudiaba administración de empresas, que era la mujer más inteligente y hermosa que había conocido en su vida. Yo me alegré por él, porque durante años había estado tan concentrado en los estudios que nunca había tenido tiempo para el amor. Me contó que Cynthia venía de una familia muy diferente a la nuestra, que su padre era dueño de varias empresas en la capital, que vivían en una casa grande con jardín y piscina. Al principio me sentí feliz de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que lo hiciera sonreír de esa manera, pero también había una pequeña voz en mi cabeza que me susurraba preguntas incómodas. Durante las siguientes llamadas, Alfredo no hablaba de otra cosa que no fuera Cynthia. Me contaba que ella le había enseñado a vestirse mejor, que lo había llevado a restaurantes elegantes donde nunca había estado, que le había mostrado un mundo que él ni siquiera sabía que existía. Yo escuchaba sus historias con una sonrisa, pero también con una creciente preocupación que no sabía cómo expresar. La primera vez que vi una foto de Cynthia fue cuando Alfredo me la envió por mensaje. Era una mujer muy hermosa, con cabello largo y brillante, vestida con ropa que yo sabía que debía costar más de lo que yo ganaba en varios meses. Tenía una sonrisa perfecta y unos ojos que, incluso en la fotografía, me parecían fríos y calculadores. Pero quizás eran solo imaginaciones mías, los miedos de una madre que no quería que lastimaran a su hijo. Alfredo empezó a cambiar su manera de hablar. Usaba palabras que antes no conocía, hablaba de marcas de ropa caras, de restaurantes exclusivos, de lugares que para mí sonaban como de otro planeta. Cuando le preguntaba cómo podía costear todas esas cosas con el dinero de la beca, me decía que Cynthia insistía en pagar todo, que su familia tenía mucho dinero y que no les importaba gastar en él. Eso me preocupó aún más. Yo había criado a Alfredo para que fuera independiente, para que trabajara por lo que quería,
para que nunca dependiera de nadie. Pero parecía que esta mujer lo estaba acostumbrando a una vida de lujos que él no podía mantener por sí mismo. Le dije que tuviera cuidado, que no era bueno que alguien pagara todo por él, pero me respondió que yo no entendía porque nunca había conocido gente con dinero. Sus palabras me dolieron profundamente. Era la primera vez que Alfredo me hacía sentir como si fuera inferior, como si mi vida simple y humilde fuera algo de lo que avergonzarse. Esa noche lloré en mi cama, preguntándome si había perdido para siempre al hijo que tanto amaba, si esa mujer lo había cambiado de una manera que ya no tenía vuelta atrás. Las llamadas se volvieron aún menos frecuentes. Cuando hablábamos, Alfredo parecía apurado, como si tuviera cosas más importantes que hacer que conversar con su madre. Me contaba que Cynthia y él planeaban casarse después de graduarse, que ella ya había empezado a planear la boda, que iba a ser una celebración grande en un salón elegante de la capital. Cuando le pregunté si me iba a llevar para conocer a la familia de ella antes de la boda, hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Finalmente me dijo que la familia de Cynthia era muy especial con las tradiciones, que preferían mantener separados los círculos sociales, que era mejor si yo los conocía hasta el día de la boda. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón, pero traté de mantener la voz firme y le dije que entendía. Alfredo se graduó con honores de la universidad, pero yo no pude ir a su graduación. Me dijo que las invitaciones eran limitadas y que tenía que llevar a la familia de Cynthia porque ellos habían pagado muchos gastos de la carrera. Era mentira, yo sabía que tenía una beca completa, pero no dije nada. Solo le envié un ramo de flores con una tarjeta que decía «Te amo, hijo, papá estaría orgulloso de ti». Después de graduarse, Alfredo consiguió trabajo en una empresa de construcción de la capital. Era un puesto bien pagado para alguien recién graduado, y yo me sentí orgullosa de que hubiera logrado encontrar empleo tan rápidamente. Pero también me dolía saber que ahora vivía definitivamente lejos de mí, que nuestras conversaciones telefónicas eran prácticamente lo único que me quedaba de él. La boda se programó para 6 meses después de la graduación. Alfredo me envió la invitación por correo. Era una tarjeta elegante con letras doradas que anunciaba el enlace matrimonial de Alfredo Roberto Martínez y Cynthia Alejandra Vázquez. Al ver el nombre completo de mi hijo escrito de esa manera tan formal, con apellidos que incluían el de su padre muerto, sentí una mezcla de orgullo y tristeza que no sabía cómo manejar. Para la boda tuve que gastar todos mis ahorros en comprar un vestido decente. Fui a varias tiendas hasta encontrar uno verde oscuro que no fuera demasiado caro, pero que me hiciera ver presentable para conocer a la familia rica de la novia. También compré zapatos nuevos que me apretaban los pies, y gasté dinero que no tenía en arreglarme el cabello en una peluquería. El día de la boda me sentí como una extraña en mi propia vida. El salón era enorme y elegante, decorado con flores que probablemente costaban más que mi sueldo de varios meses. Los invitados llevaban ropa que yo solo había visto en revistas, hablaban con acentos refinados de temas que no entendía, y me miraban como si fuera un objeto curioso que no pertenecía a ese lugar. Alfredo se veía guapísimo con su smoking negro, pero cuando me vio llegar apenas me saludó con un beso rápido en la mejilla y me presentó a algunas personas como mi madre, sin orgullo en la voz, como si fuera una obligación social que tenía que cumplir. No hubo el abrazo cálido que esperaba, no hubo el momento especial entre madre e hijo que había soñado durante años. Cynthia estaba espectacular con un vestido blanco que brillaba como si estuviera cubierto de diamantes. Cuando me presentaron con ella, me dio la mano con una sonrisa perfecta pero fría, me dijo mucho gusto conocerla señora Marta con una voz educada pero distante, y luego se disculpó diciendo que tenía que saludar a invitados importantes. No hubo conversación, no hubo interés genuino en conocer a la mujer que había criado a su futuro esposo. Durante toda la ceremonia me senté sola en una mesa al fondo del salón, rodeada de personas que no conocía y que no mostraron ningún interés en hablar conmigo. Veía a mi hijo en el altar prometiendo amor eterno a una mujer que había logrado separarlo de todo lo que había sido antes de conocerla, y me preguntaba si Roberto habría aprobado esta boda, si habría visto las mismas señales de alarma que yo estaba viendo. La recepción fue aún peor. Los padres de Cynthia dieron un discurso hablando de cómo habían acogido a Alfredo en su familia, de cómo le habían dado oportunidades que nunca habría tenido de otra manera. No mencionaron ni una sola vez los sacrificios que yo había hecho, los años que había trabajado para darle educación, el amor incondicional que le había dado desde que nació. Cuando llegó el momento del baile entre madre e hijo, Alfredo se acercó a mí con una sonrisa forzada. Mientras bailábamos esa canción que habíamos escuchado tantas veces en la radio de nuestra casa humilde, traté de hablar con él, de reconectar con el niño que había criado.
Pero él solo hacía conversación superficial, preguntando por el clima del pueblo, evitando cualquier tema profundo o emocional. Al final de la noche, cuando me despedí de él, le dije: hijo, espero que seas muy feliz, pero recuerda que siempre tendrás un hogar conmigo, que siempre serás bienvenido en la casa donde creciste. Él me abrazó rápidamente y me dijo: claro, mamá, te llamo pronto, pero sus ojos ya estaban buscando a Cynthia entre la multitud de invitados. Regresé a mi pueblo en el autobús nocturno, con el vestido verde arrugado y los pies adoloridos por los zapatos nuevos. Durante todo el viaje lloré en silencio, sintiendo que había perdido para siempre al hijo que tanto amaba. La casa me recibió vacía y silenciosa, llena de recuerdos de un niño que había prometido cuidarme siempre y que ahora parecía haber olvidado de dónde venía. Después de la boda, las llamadas de Alfredo se espaciaron tanto que a veces pasaban meses sin que supiera nada de él. Cuando finalmente me telefonaba, nuestras conversaciones eran frías y superficiales, como si estuviera hablando con una conocida lejana en lugar de con la madre que lo había criado. Me contaba sobre su trabajo en términos generales, mencionaba que Cynthia estaba bien, pero nunca entraba en detalles sobre su vida matrimonial o sus sentimientos. Yo trataba de mantener viva la conexión preguntándole sobre sus proyectos de ingeniería, recordándole anécdotas de cuando era niño, enviándole fotos de la casa o del pueblo que pensaba podrían interesarle. Pero sus respuestas eran cada vez más cortantes, como si mis intentos de cercanía lo molestaran. A veces tenía la sensación de que Cynthia estaba cerca cuando hablábamos, porque él parecía nervioso y se despedía rápidamente. Durante el primer año de matrimonio, Alfredo vino a visitarme solo una vez, y fue porque tenía que resolver unos papeles legales relacionados con la herencia de su padre en el registro civil del pueblo. Llegó manejando un auto nuevo y elegante que claramente no había pagado con su sueldo de ingeniero recién graduado. Cuando le pregunté de dónde había sacado dinero para comprarlo, me dijo que Cynthia se lo había regalado por su primer aniversario de trabajo. Esa visita duró apenas 2 horas. Alfredo parecía incómodo en la casa donde había crecido, como si fuera demasiado pequeña y humilde para él. Se sentó en el borde del sofá viejo como si tuviera miedo de ensuciarse, y cuando le ofrecí prepararle su comida favorita, me dijo que no tenía tiempo, que tenía que regresar a la capital esa misma tarde porque Cynthia lo esperaba para una cena importante con clientes de su familia. Antes de irse, me pidió que le diera todos los documentos de Roberto que pudieran ser importantes, las escrituras de la casa, los papeles del seguro de vida que había cobrado después de su muerte. Me dijo que era mejor que los guardara porque en la capital tenía una caja fuerte, que en el pueblo podrían perderse o dañarse. Aunque algo dentro de mí me decía que no era buena idea, se los di porque era mi hijo y confiaba en él. Esa noche, después de que se fue, me quedé sentada en la cocina mirando el lugar donde había estado su plato intocado. La casa se sentía más vacía que nunca, llena del eco de una conversación forzada y de la ausencia de la risa que antes la llenaba cuando Alfredo venía a visitarme. Me di cuenta de que el niño que había criado con tanto amor ya no existía, que había sido reemplazado por un extraño que llevaba su cara pero no su corazón. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Mi hermano Mauricio, que vivía en la capital por su trabajo, a veces me visitaba los fines de semana y me contaba que había visto a Alfredo en algunos lugares elegantes de la ciudad, siempre acompañado de Cynthia y sus amigos ricos. Me decía que mi hijo se veía diferente, más arrogante, que había adoptado las maneras y el acento de la gente adinerada. Mauricio nunca había confiado en Cynthia desde el día de la boda. Me contaba que había investigado un poco sobre la familia de ella y que tenían fama de ser gente que se aprovechaba de otros para mantener su estilo de vida. Aparentemente el padre de Cynthia había tenido varios negocios que habían quebrado, y que la familia vivía más de las apariencias que de dinero real. Pero cuando traté de contarle esto a Alfredo en una de nuestras escasas llamadas, se molestó mucho y me dijo que Mauricio siempre había sido envidioso de la gente exitosa. Al segundo año de matrimonio, Alfredo me llamó con una noticia que me llenó de esperanza. Me dijo que Cynthia estaba embarazada, que iban a tener un bebé, que finalmente iba a ser abuela. Por primera vez en mucho tiempo escuché emoción genuina en su voz, como si la idea de ser padre hubiera despertado algo del hombre bueno que yo sabía que llevaba dentro. Durante los meses del embarazo, Alfredo me llamaba más seguido para contarme cómo iba todo. Me mandaba fotos de los ultrasonidos, me contaba que iban a tener una niña, que ya habían elegido el nombre de Valentina. Yo soñaba con poder cuidar a mi nieta, con enseñarle las mismas canciones que le había cantado Alfredo, con darle todo el amor que su padre ya no me permitía darle a él. Pero cuando Valentina nació, mis esperanzas se desvanecieron rápidamente.
Alfredo me envió una foto de la bebé por mensaje, pero cuando le pregunté cuándo podría ir a conocerla, me dijo que Cynthia estaba muy delicada después del parto, que los médicos habían recomendado que no recibiera visitas por varias semanas. Las semanas se convirtieron en meses, y cada vez que preguntaba por mi nieta, había una nueva excusa para posponer mi visita. Finalmente, cuando Valentina tenía 6 meses, logré convencer a Alfredo de que me dejara ir a conocerla. Gasté los pocos ahorros que había logrado juntar para comprar regalos para la bebé y un boleto de autobús a la capital. Mauricio me ayudó con el viaje, llevándome hasta el departamento donde vivían Alfredo y Cynthia en una zona muy elegante de la ciudad. El departamento era hermoso, mucho más grande y lujoso de lo que Alfredo podría pagar con su sueldo. Tenía muebles caros, decoración elegante y una vista espectacular de la ciudad. Pero a pesar de toda esa belleza, el ambiente se sentía frío y tenso desde el momento en que entré. Cynthia me recibió con una sonrisa forzada, vestida con ropa cara incluso para estar en casa, y me ofreció café en tazas de porcelana que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando finalmente pude cargar a Valentina, sentí que mi corazón se llenaba de amor. Era una bebé hermosa, con los ojos de Alfredo y una sonrisa que me recordaba a él cuando era pequeño. Pero cada vez que trataba de jugar con ella o de cantarle, Cynthia intervenía diciendo que la niña se iba a malcriar, que tenía horarios muy estrictos para comer y dormir, que no era bueno que extraños la cargaran mucho. La palabra extraños me dolió profundamente. Yo era la abuela de esa niña, la única abuela viva que tenía, y Cynthia me trataba como si fuera una visita indeseable. Alfredo no dijo nada para defenderme, solo se quedó callado mientras su esposa dictaba las reglas sobre cómo podía o no podía interactuar con mi propia nieta. Durante esa visita, que duró apenas unas horas, noté cosas que me preocuparon mucho. Alfredo parecía nervioso y cansado, como si estuviera bajo mucha presión. Había facturas sobre la mesa que alcancé a ver por accidente, y los números eran alarmantes. Parecía que vivían muy por encima de sus posibilidades, gastando dinero que no tenían para mantener un estilo de vida que era pura apariencia. Cuando traté de hablar a solas con Alfredo para preguntarle si todo estaba bien, Cynthia siempre encontraba una excusa para interrumpir la conversación. Era como si no quisiera que tuviéramos un momento de conexión real, como si temiera que yo pudiera influir en él de alguna manera que no le convenía a ella. Al final de la visita, cuando me estaba despidiendo, le pregunté a Alfredo cuándo podría volver a ver a Valentina. Él miró a Cynthia antes de responder, y fue ella quien contestó diciendo que con el trabajo y los compromisos sociales era muy difícil recibir visitas, que era mejor si nos manteníamos en contacto por teléfono por el momento. Regresé a mi pueblo con el corazón roto, sintiendo que había perdido no solo a mi hijo, sino también la oportunidad de conocer y amar a mi nieta. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento había perdido la batalla por el corazón de Alfredo contra una mujer que parecía decidida a borrar todo rastro de su pasado humilde. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla de silencio y distancia. Las llamadas de Alfredo se redujeron a felicitaciones obligatorias en mi cumpleaños y en Navidad, conversaciones de 5 minutos donde me preguntaba cómo estaba mi salud y me contaba generalidades sobre el trabajo. Nunca mencionaba a Valentina espontáneamente, y cuando yo preguntaba por mi nieta, sus respuestas eran vagas y rápidas, como si quisiera cambiar de tema lo antes posible. Durante este tiempo, mi hermano Mauricio se convirtió en mi única fuente de información sobre la vida de mi hijo. Me contaba que los había visto en restaurantes caros que claramente no podían pagar, que Cynthia siempre llevaba ropa y joyas nuevas, que manejaban autos cada vez más costosos. Pero también me dijo algo que me preocupó profundamente. Había escuchado rumores de que Alfredo había pedido varios préstamos en diferentes bancos, y que la familia de Cynthia estaba presionándolo para que mantuviera un nivel de vida que estaba muy por encima de sus ingresos. Una tarde de octubre, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Alfredo, pero su voz sonaba diferente, nerviosa y urgente. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, que venía al pueblo ese fin de semana para visitarme. Hacía más de 1 año que no lo veía, así que a pesar de mi preocupación por el tono de su voz, me emocioné pensando que tal vez había decidido reconectar conmigo. Llegó el sábado por la tarde, pero no vino solo. Cynthia lo acompañaba, y traía a Valentina, que ahora tenía 2 años y medio. Mi corazón se llenó de alegría al ver a mi nieta, que había crecido tanto y se veía hermosa con sus rizos dorados y sus ojos curiosos. Pero mi alegría se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que esta no era una visita social. Alfredo y Cynthia se sentaron en mi sala con expresiones serias,
mientras Valentina jugaba en el piso con algunos juguetes viejos que yo había guardado de cuando Alfredo era niño. Después de unos minutos de conversación incómoda, Alfredo finalmente fue al grano. Me dijo que estaban pasando por una situación financiera difícil, que habían tenido algunos gastos inesperados, que necesitaban un préstamo para salir del problema. Cuando le pregunté de cuánto dinero estaban hablando, Cynthia fue quien respondió. Dijo que necesitaban $20,000, una cantidad que para mí representaba años de trabajo y sacrificio. Me quedé sin palabras, no solo por la cantidad, sino por la manera casual en que lo había dicho, como si fuera algo natural pedirle ese dinero a una mujer que trabajaba en una fábrica y vivía en una casa humilde. Le expliqué a Alfredo que yo no tenía esa cantidad de dinero, que mis ahorros eran muy pocos después de todos los gastos que había tenido con su educación y su boda. Pero Cynthia insistió, diciendo que sabía que yo tenía la casa, que podía usar la casa como garantía para conseguir un préstamo en el banco, que ellos me pagarían todo con intereses en unos meses cuando resolvieran su situación. La idea de hipotecar la casa donde había vivido toda mi vida, la casa que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, me llenó de pánico. Esa casa era lo único que tenía, mi único patrimonio, el lugar donde había criado a Alfredo y donde planeaba vivir hasta morirme. Pero cuando miré a mi hijo, vi en sus ojos una desesperación que me partió el corazón. Alfredo me contó que había cometido algunos errores financieros, que había confiado en inversiones que habían salido mal, que si no conseguía el dinero rápidamente podría perder su trabajo e incluso enfrentar problemas legales. Mientras hablaba, Cynthia lo miraba con una expresión que no supe interpretar, pero que me hizo sentir incómoda, como si estuviera dirigiendo cada palabra que él decía. Durante toda la conversación, Valentina siguió jugando inocentemente en el piso, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. De vez en cuando se acercaba a mí y me mostraba uno de los juguetes viejos, sonriéndome con esa pureza que solo tienen los niños. Cada vez que la veía, pensaba en el futuro que podría tener si sus padres perdían todo, en cómo esta crisis podría afectar su vida. Cynthia empezó a presionarme más directamente. Me dijo que los abuelos también tenían responsabilidades con sus nietos, que si yo realmente amaba a Valentina haría cualquier cosa para proteger su estabilidad familiar. Sus palabras eran como puñales, insinuando que si me negaba a ayudar sería culpable de destruir la familia de mi propia nieta. Le pedí tiempo para pensarlo, diciéndoles que era una decisión muy importante que no podía tomar a la ligera. Alfredo pareció entender, pero Cynthia se mostró impaciente, insistiendo en que el tiempo era crítico, que cada día que pasara la situación se volvería más complicada. Finalmente acordamos que les daría una respuesta en una semana. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Caminé por toda la casa tocando las paredes, recordando cada rincón donde Alfredo había jugado de niño, cada momento feliz que habíamos vivido juntos en esos cuartos. La idea de perder todo eso me aterrorizaba, pero la posibilidad de que mi hijo enfrentara problemas graves también me angustiaba profundamente. Llamé a Mauricio para contarle lo que había pasado y pedirle consejo. Él se puso furioso cuando escuchó la historia. Me dijo que era obviamente una manipulación, que Cynthia había planeado todo para aprovecharse de mi amor por Alfredo. Me contó que había investigado más sobre la familia de ella y había descubierto que tenían deudas enormes, que vivían de estafar a otros familiares y amigos cercanos. Mauricio me advirtió que si hipotecaba la casa para darles dinero, probablemente nunca me lo pagarían y terminaría perdiendo todo. Me suplicó que no tomara esa decisión, que buscara otra manera de ayudar a Alfredo si realmente estaba en problemas. Pero yo tenía miedo de que si me negaba, perdería para siempre cualquier oportunidad de tener una relación con mi hijo y mi nieta. Durante los siguientes días, Alfredo me llamó varias veces para preguntarme si ya había tomado una decisión. En cada llamada sonaba más desesperado, más presionado. Me contaba detalles sobre los problemas legales que podría enfrentar, sobre cómo Cynthia estaba muy estresada por la situación, sobre cómo Valentina podría sufrir si no resolvían todo rápidamente. Finalmente, el jueves de esa semana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui al banco y pregunté sobre la posibilidad de hipotecar mi casa. El empleado me explicó todos los riesgos. Me dijo claramente que si no podía pagar las cuotas mensuales perdería la propiedad, que era una decisión muy peligrosa para alguien de mi edad y con mis ingresos limitados. Pero el amor de madre pudo más que la prudencia. Firmé todos los papeles necesarios para conseguir el préstamo de $20,000, usando mi casa como garantía. Esa tarde llamé a Alfredo para decirle que había conseguido el dinero, y por primera vez en años escuché alivio genuino en su voz. Me agradeció una y otra vez.
Me prometió que me pagaría todo en 6 meses máximo. Me dijo que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por él y su familia. El viernes vine a la capital con un cheque por los $20,000. Alfredo me recibió con un abrazo más cálido del que había tenido en años, y Cynthia parecía genuinamente agradecida, diciéndome que era la mejor suegra del mundo, que Valentina era muy afortunada de tener una abuela tan generosa y amorosa. Pasé el fin de semana con ellos, y por primera vez desde la boda sentí que tal vez podíamos reconstruir nuestra relación familiar. Alfredo me contó más detalles sobre el trabajo, Cynthia me dejó jugar más libremente con Valentina, e incluso cocinamos juntas una cena familiar. Cuando regresé a mi pueblo el domingo, tenía esperanza de que el sacrificio había valido la pena, de que finalmente había recuperado a mi familia. Pero esa esperanza duró muy poco tiempo. Los primeros meses después de darles el dinero fueron como una luna de miel familiar. Alfredo me llamaba cada semana, me contaba detalles sobre su trabajo, me enviaba fotos de Valentina, e incluso me invitó a pasar la Navidad con ellos en la capital. Por primera vez en años me sentí incluida en sus vidas, como si hubiera recuperado el lugar que me correspondía como madre y abuela. Cynthia también cambió su actitud conmigo. Me llamaba de vez en cuando para contarme cosas graciosas que había hecho Valentina, me pedía consejos sobre recetas de cocina que yo sabía hacer, y hasta me invitó a ir de compras con ella cuando visitara la capital. Parecía que el dinero había resuelto no solo sus problemas financieros, sino también las tensiones familiares que habíamos tenido durante años. Durante la visita navideña, me quedé una semana completa en su departamento. Valentina y yo desarrollamos una relación hermosa. Ella me decía abuela Marta con una sonrisa que me derretía el corazón, y yo le contaba los mismos cuentos que le había contado a Alfredo cuando era niño. Incluso Cynthia parecía disfrutar viendo cómo su hija se encariñaba conmigo, y me dijo que era importante que Valentina tuviera una figura materna fuerte en su vida. Pero cuando llegó marzo, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Alfredo sonaba tenso en las llamadas telefónicas. Me decía que el trabajo estaba muy demandante, que tenían muchos gastos con el crecimiento de Valentina. Cuando le preguntaba sobre el dinero que me debían, me decía que estaban organizando las finanzas, que pronto podrían empezar a pagarme, pero que necesitaban un poco más de tiempo para estabilizarse completamente. En abril recibí una llamada que me preocupó mucho. Era Cynthia, llorando y muy alterada, contándome que habían tenido otra emergencia financiera. Me dijo que Alfredo había tenido problemas en el trabajo, que su jefe lo había amenazado con despedirlo si no resolvía unas cuentas pendientes, que necesitaban $5,000 más para evitar que perdiera el empleo. Le dije que no entendía cómo podían tener otro problema financiero tan grave después de haberles dado tanto dinero hacía solo unos meses. Cynthia me explicó que los gastos de la ciudad eran muy altos, que habían tenido que pagar deudas atrasadas que no habían mencionado antes, que el dinero que les había dado había servido para estabilizar algunas cosas, pero no había sido suficiente para resolver todo. Cuando hablé con Alfredo sobre esta nueva petición, sonaba avergonzado pero desesperado. Me contó que había cometido algunos errores en el trabajo, que había firmado unos contratos sin leer bien la letra pequeña, que ahora tenía que responder personalmente por unas pérdidas de la empresa. Me suplicó que lo ayudara una vez más, prometiéndome que esta sería la última vez, que después de resolver esto podrían pagarme todo lo que les habían prestado. Esta vez fui más cautelosa. Le dije que no tenía más dinero disponible, que ya había hipotecado la casa para ayudarlos la primera vez. Pero Cynthia sugirió que podía pedir un préstamo personal adicional, o vender algunos de los pocos objetos de valor que tenía en casa, como las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio. La idea de vender el anillo de compromiso y los aretes que Roberto me había dado me partió el corazón. Eran las únicas cosas de valor sentimental que me quedaban de mi esposo, los únicos recuerdos tangibles de nuestro amor. Pero cuando Alfredo me dijo que Valentina podría sufrir si él perdía el trabajo, que podrían tener que mudarse a un lugar peor o incluso separarse por la presión financiera, no pude negarme. Vendí las joyas de Roberto en una casa de empeño del pueblo, por mucho menos de lo que valían realmente. Con ese dinero y un pequeño préstamo personal que conseguí en el banco, logré reunir los $5,000 que me pedían. Cuando se los di, Alfredo lloró y me abrazó, diciéndome que era la mejor madre del mundo, que nunca podría pagarme todo lo que había hecho por él. Pero 2 meses después, volvieron a llamar. Esta vez era una emergencia médica. Cynthia me contó que Valentina había tenido un accidente menor en el parque, que necesitaba unos estudios especiales que el seguro médico no cubría completamente, que necesitaban $3,000 urgentemente para pagar los tratamientos. Como abuela,
No podía ni siquiera considerar la posibilidad de que mi nieta no recibiera la atención médica que necesitaba. Para conseguir ese dinero tuve que pedir un adelanto en la fábrica donde trabajaba, comprometerme a trabajar horas extra durante varios meses. También vendí algunos muebles viejos pero queridos de la casa, incluyendo el comedor donde Alfredo y yo habíamos desayunado juntos durante tantos años. Cada objeto que vendía era como arrancar un pedazo de mi corazón, pero lo hacía pensando en el bienestar de mi nieta. Durante este tiempo, empecé a notar que algo no cuadraba en las historias que me contaban. Mauricio me había comentado que había visto a Alfredo y Cynthia en restaurantes caros durante las mismas semanas en que supuestamente estaban en crisis financiera. También me dijo que Cynthia había subido fotos a sus redes sociales mostrando ropa y accesorios nuevos, que claramente habían sido comprados recientemente. Cuando le mencioné estas inconsistencias a Alfredo, se molestó mucho conmigo. Me dijo que Mauricio siempre había sido chismoso y conflictivo, que no debía creer en rumores maliciosos. Me explicó que Cynthia necesitaba mantener una buena imagen por su trabajo, que a veces tenían que gastar en apariencias para mantener los contactos profesionales que les ayudarían a salir de la crisis. Sus explicaciones me tranquilizaron temporalmente, pero una semilla de duda había sido plantada en mi mente. Empecé a prestar más atención a los detalles cuando hablábamos, a las contradicciones pequeñas en sus historias, a la manera en que Cynthia siempre parecía estar dirigiendo las conversaciones cuando hablábamos de dinero. En agosto, menos de un año después de la primera petición de dinero, recibí otra llamada desesperada. Esta vez Alfredo me contó que habían tenido problemas con el departamento donde vivían, que el dueño había subido la renta de manera abusiva, que necesitaban $10,000 para mudarse a un lugar más barato y estable para Valentina. Esta petición me alarmó más que las anteriores. Ya había dado o prestado casi $30,000 en total, una cantidad enorme para mis ingresos. Mi casa estaba hipotecada, tenía deudas personales que apenas podía pagar, y había vendido todo lo de valor que poseía. Cuando le expliqué mi situación financiera a Alfredo, él me sugirió algo que me dejó helada. Me dijo que podía traspasar la escritura de la casa a su nombre, que de esa manera él podría conseguir un préstamo más grande usando la propiedad como garantía, que después me pagaría todo junto y me devolvería la casa. Cynthia añadió que sería más seguro tener todo a nombre de él porque yo ya estaba mayor, que si algo me pasaba sería complicado para ellos heredar la propiedad legalmente. Esa noche no pude dormir. La propuesta de transferir la escritura de mi casa me parecía demasiado arriesgada, pero también tenía miedo de negarme y que eso significara perder definitivamente a mi familia. La casa era lo único que me quedaba, pero sin Alfredo y Valentina en mi vida, ¿para qué la quería realmente? Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Alfredo me llamaba todos los días contándome sobre los problemas que estaban enfrentando, sobre cómo el estrés estaba afectando a Cynthia y a Valentina. Me enviaba fotos de mi nieta preguntándome si no quería ayudar a asegurar su futuro, diciéndome que solo podía contar conmigo porque era la única familia que tenía. Finalmente, contra todos mis instintos de supervivencia, acepté firmar los papeles. Mauricio trató de detenerme, me suplicó que reconsiderara la decisión, me advirtió que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Pero yo ya había perdido la perspectiva. Estaba tan desesperada por mantener unida a mi familia que no podía pensar claramente las consecuencias. El día que firmé el traspaso de la escritura fue uno de los más tristes de mi vida. Sentía como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte, renunciando a todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Pero Alfredo me tranquilizó, me prometió que en unos meses todo estaría resuelto, que la casa seguía siendo mía aunque legalmente estuviera a su nombre. Esa fue la última vez que fui realmente feliz creyendo en las promesas de mi hijo. Después de firmar el traspaso de la escritura, las cosas cambiaron radicalmente. Al principio Alfredo mantuvo las llamadas regulares y las promesas de que pronto resolverían todo, pero gradualmente su actitud se volvió más fría y distante. Cuando le preguntaba sobre los pagos que me debían, me decía que estaban trabajando en un plan de pagos, que necesitaban un poco más de tiempo para organizar las finanzas. Pero lo que más me preocupó fue que dejaron de invitarme a visitarlos. Cada vez que sugería ir a ver a Valentina, había una excusa diferente, que la niña estaba enferma, que tenían compromisos familiares, que Cynthia estaba muy ocupada con el trabajo. Las fotos de mi nieta que me enviaban también se volvieron menos frecuentes, y cuando las recibía, notaba que Valentina se veía diferente, más formal, como si le hubieran enseñado a posar para las cámaras. En octubre, casi 3 meses después de firmar los papeles, Mauricio vino a visitarme con noticias que me destrozaron.
Me contó que había pasado por el departamento de Alfredo para entregarle unos documentos de trabajo, y que había visto algo que me iba a doler mucho. Alfredo y Cynthia se habían mudado a una casa mucho más grande y lujosa en una zona exclusiva de la capital, una propiedad que claramente costaba una fortuna. También me dijo que había investigado un poco y había descubierto que Alfredo había usado mi casa como garantía para conseguir un préstamo enorme, mucho más grande que los $30,000 que supuestamente necesitaba para sus emergencias. Aparentemente había conseguido casi $100,000 usando la propiedad, dinero que había usado para comprar la casa nueva, autos de lujo, y mantener el estilo de vida extravagante que Cynthia exigía. Cuando escuché esto, sentí como si el mundo se desmoronara debajo de mis pies. Mi propio hijo me había mentido, me había manipulado, había usado mi amor de madre para robarme todo lo que tenía. La casa donde había vivido con Roberto, donde había criado a Alfredo, donde planeaba morir en paz, ahora era la garantía de las deudas de un hijo que me había traicionado de la manera más cruel. Esa noche llamé a Alfredo para confrontarlo con lo que Mauricio me había contado. Al principio trató de negarlo. Me dijo que mi hermano estaba mintiendo por envidia, que nunca había usado mi casa para conseguir dinero extra. Pero cuando insistí y le dije que tenía pruebas, finalmente admitió la verdad. Me explicó que había necesitado más dinero del que me había dicho, que había aprovechado la oportunidad de tener la casa a su nombre para conseguir el préstamo que necesitaba para realmente resolver todos sus problemas. Me prometió que estaba invirtiendo el dinero de manera inteligente, que pronto tendría suficientes ganancias para pagarme todo lo que me debía y devolverme la escritura de la casa. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto en mí. Por primera vez en mi vida, pude ver a través de las mentiras de mi hijo, pude reconocer la manipulación en cada frase que decía. Le exigí que me devolviera inmediatamente la escritura de la casa, que no me importaban sus planes de inversión, que quería recuperar lo único que me quedaba. Alfredo se molestó mucho con mi demanda. Me dijo que estaba siendo irracional, que no entendía los negocios, que si me devolvía la casa inmediatamente él perdería todo el dinero que había invertido y tendríamos problemas legales graves. Me prometió que en 6 meses más me devolvería todo, pero que necesitaba que confiara en él como siempre había hecho. Pero yo ya no podía confiar. Le dije que quería hablar con Cynthia, que quería que me explicaran juntos exactamente en qué habían gastado mi dinero y cuál era el plan real para devolverme todo. Fue entonces cuando Alfredo me dijo algo que me heló la sangre. Me contó que Cynthia pensaba que yo era muy vieja para vivir sola en una casa tan grande, que sería mejor para todos si yo me mudaba a un asilo o a una casa más pequeña, que ellos podrían usar el dinero de la venta de mi casa para asegurar el futuro de Valentina. En ese momento supe que había perdido para siempre al hijo que había criado. El hombre que me hablaba por teléfono era un extraño que había decidido sacrificar a su propia madre por dinero y comodidades. Le dije que jamás iba a renunciar a mi casa, que pelearía legalmente para recuperar lo que era mío, que no me iba a dejar humillar más por él y su esposa. La conversación terminó muy mal, con Alfredo gritándome que yo no entendía nada, que siempre había sido una carga para él, que Cynthia tenía razón cuando decía que yo era una mujer amargada que no quería verlo feliz. Sus palabras fueron como puñales en mi corazón, pero también me dieron la claridad que necesitaba para entender que tenía que pelear por mi propia supervivencia. Durante las siguientes semanas, consulté con un abogado del pueblo sobre mis opciones legales. Me explicó que la situación era muy complicada porque yo había firmado voluntariamente el traspaso de la escritura, y que aunque hubiera sido engañada, sería muy difícil probar el fraude legalmente. También me dijo que el proceso podría tomar años y costar mucho dinero que yo no tenía. Pero el abogado también me dio una información importante. Me contó que había escuchado rumores de que la familia de Cynthia tenía muchas deudas y problemas legales, que su padre había sido investigado por fraude en algunos de sus negocios, que aparentemente tenían la costumbre de usar a otros para conseguir dinero y luego desaparecerse cuando llegaba el momento de pagar. Mientras tanto, Alfredo dejó de contestar mis llamadas completamente. Cuando trataba de contactarlo, siempre saltaba el buzón de voz. Intenté llamar a Cynthia directamente, pero su teléfono también parecía estar bloqueado para mí. Era como si hubieran decidido cortarme completamente de sus vidas ahora que ya habían conseguido todo lo que querían de mí. La soledad y la desesperación me estaban matando lentamente. Pasaba las noches despierta en la casa que ya no era legalmente mía, recordando todos los momentos felices que había vivido ahí con Roberto y con Alfredo cuando era niño. A veces me levantaba a medianoche para tocar las paredes, para grabar en mi memoria cada rincón antes de que me obligaran a irme para siempre. Mauricio trataba de consolarme, me decía que encontraríamos una manera de resolver la situación,
que no podía permitir que Alfredo me robara todo de esa manera. Pero yo sabía que las opciones legales eran limitadas, y que mi hijo había sido muy inteligente al manipularme para que firmara todos los papeles voluntariamente. En noviembre, recibí una carta que me destrozó completamente. Era de un banco de la capital, notificándome que la propiedad registrada a nombre de Alfredo Roberto Martínez estaba en proceso de embargo por falta de pago del préstamo. Aparentemente, mi hijo no había estado pagando las cuotas mensuales del dinero que había conseguido usando mi casa como garantía. Eso significaba que no solo había perdido mi casa por la traición de Alfredo, sino que además podría perder todo si el banco ejecutaba el embargo. Me di cuenta de que mi hijo no solo me había robado, sino que además había sido tan irresponsable que ni siquiera podía mantener los pagos del dinero que había conseguido con mi propiedad. Esa noche tomé una decisión desesperada. Decidí ir a la capital sin avisarle a nadie, confrontar a Alfredo y Cintia en su casa nueva, exigirles que me devolvieran mi propiedad antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que era arriesgado, que probablemente me tratarían mal, pero no tenía nada más que perder. Mauricio trató de detenerme, me dijo que era peligroso ir sola, que podría meterme en problemas mayores. Pero yo ya había tomado la decisión. Tenía que ver a mi hijo a los ojos, tenía que decirle todo lo que pensaba sobre su traición, tenía que pelear por lo único que me quedaba de la vida que Roberto y yo habíamos construido juntos. El viaje en autobús a la capital fue el más largo y angustiante de mi vida, sabiendo que iba a enfrentar al hombre que había sido mi razón de vivir durante tantos años, y que ahora se había convertido en mi peor enemigo. Llegué a la capital un martes por la mañana, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mauricio me había dado la dirección de la casa nueva de Alfredo, una propiedad en una zona residencial exclusiva donde las casas tenían jardines grandes y autos de lujo estacionados en las entradas. Cuando llegué frente a la casa de mi hijo, no podía creer lo que veía en mis ojos. Era una mansión de 2 pisos, con un jardín perfectamente cuidado, una fuente en el centro del patio delantero, y 2 autos deportivos nuevos estacionados en la entrada. Todo había sido pagado con el dinero que habían conseguido usando mi casa como garantía, con las mentiras que me habían contado sobre emergencias y crisis financieras. Mi dolor se transformó en una furia que nunca había sentido antes. Toqué el timbre con manos temblorosas. Escuché pasos acercándose y luego la voz de Cintia preguntando quién era. Cuando le dije que era Marta, hubo un silencio largo antes de que abriera la puerta. Su expresión cuando me vio no fue de sorpresa sino de molestia, como si fuera una vendedora inoportuna que había llegado a interrumpir su día perfecto. Cintia estaba vestida con ropa elegante incluso para estar en casa, llevaba joyas costosas y tenía el cabello perfectamente arreglado. Me miró de arriba abajo, notando mis zapatos gastados y mi vestido simple, y me preguntó qué hacía ahí sin avisar. Le dije que necesitaba hablar urgentemente con Alfredo, que tenía que resolver el problema de la casa antes de que el banco la embargara. Me hizo pasar a una sala lujosa que parecía salida de una revista de decoración. Los muebles eran de cuero costoso, había obras de arte en las paredes, y una televisión enorme dominaba una esquina del cuarto. Todo era hermoso y caro, comprado con el dinero que habían obtenido robándome mi patrimonio. Me senté en el borde de un sofá, sintiéndome como una intrusa en un mundo que había sido construido sobre mis sacrificios. Alfredo bajó las escaleras unos minutos después, y cuando me vio su cara se puso pálida. Estaba vestido con ropa deportiva de marcas caras, tenía un reloj que brillaba en su muñeca, y se veía más gordo y relajado, como alguien que no había trabajado un día en su vida. Me saludó fríamente, preguntándome por qué había venido sin avisar, diciéndome que podríamos haber arreglado una cita para hablar. Le mostré la carta del banco sobre el embargo y le dije que necesitaba que me devolviera inmediatamente la escritura de mi casa. Alfredo y Cintia se miraron con una expresión que no supe interpretar, como si hubieran estado esperando este momento y ya tuvieran un plan preparado. Fue Cintia quien habló primero, con una voz dulce pero con palabras venenosas. Me dijo que entendía mi preocupación, pero que las cosas habían cambiado desde que firmé los papeles. Me explicó que habían usado el dinero del préstamo para hacer inversiones importantes, que ahora tenían compromisos financieros que no podían romper sin enfrentar consecuencias legales graves. Me aseguró que tenían un plan para pagar todo, pero que necesitaban más tiempo del que yo estaba dispuesta a darles. Cuando le dije que no me importaban sus inversiones, que solo quería recuperar mi casa antes de que fuera demasiado tarde, Alfredo se molestó visiblemente. Me dijo que estaba siendo egoísta, que no pensaba en el futuro de Valentina, que mi casa vieja y deteriorada no valía tanto como yo creía.
Sus palabras me dolieron profundamente, pero también me dieron fuerzas para pelear más intensamente. Le grité que esa casa había sido el hogar donde lo había criado con amor, donde había trabajado durante años para darle una educación, donde había guardado todos los recuerdos de su padre. Le dije que era un malagradecido, que había traicionado todo lo que le había enseñado sobre el honor y la honestidad. Por primera vez en años, le hablé a mi hijo como la madre que había sido, sin miedo y sin disculpas. Cynthia interrumpió nuestra discusión con una sonrisa fría que me heló la sangre. Me dijo que había algo que yo no sabía, que habían tomado algunas precauciones legales para proteger sus inversiones. Sacó unos papeles de un cajón y me los mostró. Eran documentos que demostraban que yo había firmado no solo el traspaso de la casa, sino también una renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. Cuando vi esos papeles, me di cuenta de que había firmado muchas cosas el día del traspaso sin leer cuidadosamente cada documento. Estaba tan confiada en Alfredo, tan desesperada por ayudarlo, que había firmado todo lo que me pusieron enfrente sin revisar los detalles. Ahora esos papeles se convertían en las cadenas legales que me ataban las manos para recuperar lo que era mío. Cynthia me explicó con una crueldad calculada que legalmente yo no tenía ningún derecho sobre la casa, que había renunciado voluntariamente a cualquier reclamo, que si trataba de pelear en los tribunales solo perdería tiempo y dinero. Me dijo que lo mejor que podía hacer era aceptar la realidad y buscar un lugar más apropiado para una mujer de mi edad, como un asilo o una casa de ancianos. Alfredo no dijo nada durante esta explicación. Se quedó parado al lado de su esposa, con los ojos fijos en el piso, como un niño cobarde que deja que otros peleen sus batallas. En ese momento supe que había perdido para siempre al hijo que había criado, que el hombre que tenía enfrente era un extraño que había elegido el dinero y las comodidades sobre el amor de su madre. Le supliqué que reconsiderara, que pensara en todo lo que habíamos vivido juntos, que recordara las promesas que me había hecho cuando era niño de cuidarme siempre. Pero Alfredo finalmente levantó la mirada y me dijo las palabras más crueles que había escuchado en mi vida. Me dijo que yo había sido una carga para él desde que era adolescente, que siempre había soñado con tener una familia diferente, que Cynthia le había enseñado lo que era realmente el amor. En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Todas las noches sin dormir trabajando para mantenerlo, todos los sacrificios que había hecho para darle educación, todo el amor incondicional que le había dado durante más de 30 años, todo había sido desechado por un hombre que ahora me veía como un estorbo en su nueva vida perfecta. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y le dije que ya no era mi hijo, que había muerto para mí el día que decidió traicionarme de esa manera. Cynthia se rió y me dijo que era muy dramática, que debería estar agradecida porque Alfredo había usado mi casa para darle una vida mejor a Valentina, que una buena abuela debería alegrarse por el éxito de su familia. Cuando mencionó a Valentina, le pregunté dónde estaba mi nieta, por qué no la había visto durante toda esta visita. Cynthia me dijo que la niña estaba en el colegio, pero algo en su manera de decirlo me hizo sospechar que no era verdad. Le exigí que me dejara ver a Valentina, que tenía derecho como abuela de despedirme de ella, pero Alfredo se puso furioso y me gritó que no tenía ningún derecho sobre su hija. Fue en ese momento cuando escuché una vocecita llamándome desde las escaleras. Era Valentina, que había bajado sigilosamente y me había escuchado discutir con sus padres. Corrió hacia mí gritando abuela Marta, y se abrazó a mis piernas con la misma fuerza con que Alfredo solía abrazarme cuando era pequeño. Ver a mi nieta después de tantos meses me llenó de alegría y dolor al mismo tiempo. Estaba más grande y hermosa, pero también se veía más delgada y triste. Cuando la cargué y la abracé, susurró en mi oído abuela, ¿por qué ya no vienes a visitarme? Mamá dice que estás enojada conmigo. Sus palabras me partieron el alma, saber que le habían mentido sobre por qué no había estado presente en su vida. Cynthia se acercó rápidamente y le arrancó a Valentina de mis brazos, diciéndole que tenía que subir a su cuarto porque los adultos estaban hablando de cosas importantes. La niña empezó a llorar, extendiendo sus bracitos hacia mí, pero Cynthia la cargó y se la llevó escaleras arriba a pesar de sus protestas. Ese fue el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de mí. Ver a mi nieta siendo alejada de mí por la fuerza, escuchar sus llantos mientras la subían a su cuarto, saber que probablemente sería la última vez que la vería, despertó en mí una furia que no sabía que tenía. Le grité a Alfredo que era un monstruo, que no solo me había robado mi casa, sino que también me estaba robando el amor de mi nieta. Alfredo se puso furioso cuando le grité que era un monstruo. Me dijo que estaba loca, que siempre había sido una mujer dramática y conflictiva, que ahora entendía por qué su padre había muerto tan joven, probablemente del estrés de vivir conmigo.
Sus palabras fueron como una bofetada, mencionando a Roberto de esa manera tan cruel, usando la muerte del hombre que más había amado para lastimarme. Cintia bajó las escaleras después de encerrar a Valentina en su cuarto, y su actitud había cambiado completamente. Ya no fingía ser educada o diplomática, ahora me miraba con desprecio abierto, como si fuera un insecto molesto que había invadido su casa perfecta. Me dijo que ya era hora de que me fuera, que habían sido muy pacientes conmigo, pero que ya no tenían tiempo para mis dramas de anciana. Le dije que no me iba hasta hablar con mi nieta, que tenía derecho de explicarle que yo no la había abandonado, que sus padres me habían mantenido alejada de ella. Fue entonces cuando Cintia perdió completamente la compostura y empezó a gritarme que yo no tenía ningún derecho sobre Valentina, que era una vieja amargada que solo quería arruinar la felicidad de su familia. Alfredo, en lugar de defenderme o tratar de calmar la situación, se puso del lado de su esposa. Me dijo que Cintia tenía razón, que yo siempre había sido una influencia negativa en su vida, que desde que se había casado había sido más feliz porque finalmente tenía una familia que lo valoraba. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada en el corazón, viniendo del niño que una vez me había prometido cuidarme para siempre. La discusión se volvió cada vez más intensa y cruel. Cintia me gritaba que era una mujer fracasada que había criado mal a su hijo, que no entendía por qué Alfredo había tardado tanto en darse cuenta de lo tóxica que yo era. Me dijo que desde el primer día que me conoció supo que yo era el tipo de mujer que se aferraba a los hijos para llenar sus propios vacíos emocionales. Yo ya no podía contener la rabia y el dolor que había estado acumulando durante meses. Le grité a Cintia que era una aprovechada, que había manipulado a mi hijo para robarme todo lo que tenía, que era una mujer sin honor que había destruido una familia por dinero. Le dije que sabía perfectamente que toda su familia eran estafadores, que había usado a Alfredo para conseguir una vida de lujos que no podía mantener por sí misma. Fue entonces cuando Cintia hizo algo que jamás olvidaré. Se dirigió hacia la cocina y regresó con una sartén de hierro en la mano, gritando que ya estaba harta de escuchar mis insultos en su propia casa. Alfredo, en lugar de detenerla, sacó su celular y empezó a grabar, riéndose como si fuera el espectáculo más divertido del mundo. Cintia levantó la sartén y me gritó: «Toma eso, desgraciada asquerosa», mientras la arrojaba en mi dirección. Logré esquivarla por centímetros, sintiendo el viento que hizo al pasar cerca de mi cabeza. La sartén se estrelló contra la pared detrás de mí, dejando una marca fea en el papel tapiz caro. Pero lo que más me dolió no fue el ataque físico, sino ver a mi propio hijo grabando y riéndose de mi terror. En ese momento, viendo la risa cruel de Alfredo mientras su esposa me atacaba, tuve una revelación que cambió todo. Me di cuenta de que no estaba lidiando con errores o malentendidos, sino con personas malvadas que habían planeado cuidadosamente robarme y humillarme. La manera casual en que habían planeado grabar mi reacción me hizo entender que esto era parte de un plan más grande para hacerme ver como una mujer senil y peligrosa. Entendí que probablemente iban a usar ese video para justificar por qué no podía ver a Valentina, para demostrar que yo era una abuela inestable que podría ser peligrosa para la niña. Era una trampa perfectamente calculada, diseñada para cortarme completamente de la vida de mi nieta y para asegurarse de que nunca pudiera reclamar legalmente nada de lo que me habían robado. Pero también me di cuenta de algo más importante, que tenía una ventaja que ellos no sabían. Durante todos estos meses, mientras ellos creían que me habían engañado completamente, Mauricio había estado investigando discretamente sus actividades financieras. Mi hermano había descubierto que no solo me habían robado a mí, sino que tenían deudas enormes con otras personas, que habían estafado a varios familiares de Cintia, y que estaban viviendo una mentira que pronto se desmoronaría. Me levanté del piso donde había caído al esquivar la sartén, y con una calma que sorprendió hasta a mí misma, les dije que habían cometido un error muy grande al subestimarme. Les conté que sabía sobre todas sus deudas reales, sobre las otras personas que habían estafado, sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre los negocios fraudulentos del padre de Cintia. Vi cómo las sonrisas se borraban de sus caras cuando les mencioné nombres específicos de personas que habían contactado a Mauricio para comparar historias sobre cómo los habían engañado. Les dije que ya no era la mujer ingenua que había firmado papeles sin leer, que ahora sabía exactamente quiénes eran realmente y lo que habían hecho. Cintia trató de mantener su aire de superioridad, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos cuando le conté que Mauricio había estado documentando todo, que teníamos evidencia de sus mentiras, que había otras víctimas dispuestas a testificar sobre sus métodos de estafa. Alfredo se puso pálido cuando le mencioné que sabíamos sobre las deudas de juego que había adquirido,
sobre el dinero que había perdido en inversiones estúpidas, sobre los préstamos ilegales que había conseguido usando documentos falsificados. Les expliqué que aunque habían sido muy inteligentes al hacerme firmar papeles para protegerse legalmente, habían cometido varios errores que invalidaban algunos de esos documentos. Mauricio había consultado con abogados especializados en fraude, y habían encontrado inconsistencias en las fechas y firmas que podrían ser suficientes para abrir una investigación criminal. Pero lo que realmente los asustó fue cuando les dije que ya no me importaba recuperar mi casa o mi dinero. Les conté que había decidido dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que pagaran por lo que habían hecho, no solo a mí sino a todas las personas que habían lastimado. Les prometí que iba a contactar a cada una de sus víctimas, que iba a organizar una demanda colectiva, que iba a hacer público todo lo que sabía sobre sus actividades criminales. Vi el terror real en sus ojos cuando se dieron cuenta de que su vida perfecta construida sobre mentiras y robos estaba a punto de desmoronarse. Cynthia trató de amenazarme, diciéndome que si causaba problemas nunca más vería a Valentina, pero le respondí que una nieta criada por criminales ya no era la nieta que yo quería tener. Esa noche regresé a mi pueblo, pero no como la mujer derrotada que había llegado a la capital. Regresé como una guerrera que finalmente había entendido que tenía que pelear, no solo por recuperar lo que era mío, sino por hacer justicia. Durante las siguientes semanas, Mauricio y yo trabajamos incansablemente contactando abogados, reuniendo evidencia, organizando a otras víctimas de la familia de Cynthia. La investigación reveló que Alfredo y Cynthia habían cometido fraude bancario, falsificación de documentos y estafa a múltiples víctimas. Cuando las autoridades allanaron su casa lujosa, encontraron evidencia de todas sus actividades ilegales, incluyendo el video que Alfredo había grabado de Cynthia atacándome, que ellos mismos habían guardado como trofeo de su crueldad. En menos de 3 meses, su mundo perfecto se desmoronó completamente. Alfredo fue arrestado por fraude bancario y falsificación de documentos. Cynthia enfrentó cargos similares, además de agresión por el incidente de la sartén que habían grabado tan estúpidamente. La casa lujosa fue embargada, los autos fueron confiscados, y todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mi casa me fue devuelta como parte de la restitución, junto con una compensación por todos los daños que había sufrido. Pero lo más importante fue recuperar a Valentina, que fue puesta bajo mi custodia temporal mientras sus padres se enfrentaban las consecuencias legales de sus acciones. El día que Valentina volvió a dormir en la casa donde su padre había crecido, me abrazó y me dijo: abuela, ¿por qué papá y mamá fueron tan malos contigo? Le expliqué que a veces las personas se pierden buscando cosas que no necesitan, pero que lo importante era que ahora estábamos juntas y que iba a cuidarla como había cuidado a su padre cuando era bueno. Alfredo y Cynthia perdieron todo: su casa, su dinero, su libertad, y lo más importante, perdieron a Valentina. Se quedaron exactamente como había prometido desde el principio, sin techo y sin un centavo en el bolsillo, pagando la cárcel por haber subestimado el amor y la determinación de una madre traicionada. La verdadera familia no es la que comparte tu sangre, es la que respeta tu amor y valora tus sacrificios. Valentina y yo ahora somos una familia real, construida sobre cariño genuino, no sobre mentiras y ambición.